Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis diaria de chismes jugosos, análisis profundos y sobre todo, información que no encontrarán en otro lugar. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Vamos a desentrañar lo que está sucediendo entre dos de las figuras más queridas y comentadas de la televisión turca y por extensión, de la escena internacional, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título ya les habrá dado una pista, pero vamos a ir mucho más allá. ¿Qué hay detrás de esa fachada de tranquilidad? ¿Qué se oculta tras las recientes críticas? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de especulaciones, hechos y, quién sabe, quizás alguna que otra primicia. Antes de empezar, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ni un solo vídeo y nos ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de Kerem Bürsin y cómo parece estar, si no ocultándose, al menos reaccionando de una manera muy particular a las críticas que ha recibido Hande Erçel. Sabemos que la vida de las celebridades está bajo el microscopio constante y a veces, ese escrutinio se vuelve implacable, especialmente cuando se trata de sus relaciones personales o de su vida privada. Y en el caso de Kerem y Hande, su relación, que cautivó a millones, también ha sido objeto de infinidad de rumores, especulaciones y sí, también críticas. Pero lo que nos interesa hoy es el comportamiento de Kerem. ¿Han notado ustedes, como nosotros, un cambio en su actitud, en sus apariciones públicas, en la forma en que maneja las preguntas de la prensa desde que surgieron algunas voces críticas hacia Hande? Las redes sociales, ese campo de batalla donde las opiniones vuelan sin control, se han llenado de comentarios, algunos positivos, otros no tanto, sobre el trabajo, el estilo de vida e incluso la persona de Hande Erçel. Y en medio de este bombardeo, la reacción de Kerem Bürsin es lo que realmente llama la atención. Hemos estado siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos. Vemos las entrevistas, las publicaciones en redes sociales, las apariciones en eventos. Y parece haber una estrategia, una forma de navegar estas aguas turbulentas que merece ser analizada. No es un secreto que Kerem siempre ha sido un defensor público de Hande, al menos en lo que respecta a su relación y a su talento. Sin embargo, cuando las críticas se vuelven más personales, más incisivas, ¿cómo responde Kerem? ¿Se pone a la defensiva? ¿Intenta desviar la atención? ¿O simplemente elige el silencio, un silencio que a veces grita más que 1000 palabras? Vamos a recordar algunos de los momentos clave. Han surgido críticas sobre la elección de proyectos de Hande, sobre su presencia en eventos, incluso sobre su imagen. Y justo en esos momentos hemos notado que Kerem Bürsin se ha vuelto, quizás, un poco más reservado en sus declaraciones públicas. No es que haya desaparecido del radar, para nada, pero parece haber tomado una postura de menor exposición mediática, o al menos, de una exposición más controlada. ¿Es una táctica para proteger a Hande? ¿O quizás una estrategia para evitar avivar las llamas y dar más pábulo a los críticos? Piénsenlo de esta manera, cuando una pareja de celebridades está bajo los focos, cualquier movimiento en falso, cualquier declaración desafortunada, puede ser magnificado por los medios. Kerem, siendo una figura pública experimentada, sabe esto muy bien. Si él respondiera a cada crítica hacia Hande de manera directa y apasionada, podría generar aún más debate, más polémica. Por otro lado, si ignora las críticas, podría ser interpretado como una falta de apoyo, lo cual tampoco sería ideal para la imagen pública de la pareja. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Y en este caso, ¿está Kerem encontrando ese equilibrio, o está optando por un camino más sigiloso? Hemos visto que en lugar de confrontar directamente a los críticos o de defender a Hande palabra por palabra en cada ocasión, Kerem ha optado por un enfoque diferente. Por ejemplo, cuando surgen rumores o críticas, él tiende a centrarse en sus propios proyectos, en su trabajo, en compartir aspectos positivos de su vida y, por supuesto, de su relación, pero de una manera más general, menos reactiva. Es como si estuviera construyendo una especie de fortaleza a su alrededor, y a la vez, intentando redirigir la atención hacia las cosas que él puede controlar, su carrera, su bienestar, y su amor por Hande expresado de forma más sutil. Analicemos las redes sociales. Kerem Bürsin tiene una presencia muy activa en plataformas como Instagram. A menudo comparte fotos y vídeos de sus entrenamientos, de sus viajes, de momentos cotidianos. Sin embargo, hemos notado que en ocasiones, cuando las críticas hacia Hande se intensifican, sus publicaciones se vuelven aún más enfocadas en sí mismo o en actividades neutras. No digo que esto sea algo malo,
es natural que cada uno tenga su propia vida y propias actividades. Pero el timín de estas publicaciones, la aparente ausencia de respuestas directas a los ataques, sugiere una estrategia calculada. Una de las teorías que circulan es que Kerem está intentando ser el rocador de Ande. Es decir, que en lugar de enfrentarse él mismo a las críticas, está trabajando silenciosamente en el fondo para mantener la calma y la estabilidad en su vida, permitiendo que Ande, si ella lo desea, responda por sí misma, o que el tiempo y la indiferencia disuelvan las críticas. Es una estrategia de protección indirecta. Él sabe que ella es una persona fuerte y quizás confía en su capacidad para manejar las situaciones. Además, no podemos olvidar el factor del negocio y la imagen pública. En el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo. Las polémicas innecesarias pueden afectar la reputación de un artista y por ende sus oportunidades laborales. Si Kerem se viera envuelto en una batalla pública contra los críticos de Ande, ambos podrían salir perjudicados. Por lo tanto, su enfoque podría ser una forma de proteger no solo a Ande, sino también su propia carrera y su futuro profesional. Pero, ¿qué pasa cuando las críticas son realmente injustas o hirientes? No hay un punto en el que la defensa pública se vuelve necesaria. Aquí es donde entra la ambigüedad de la situación. Kerem no ha hecho declaraciones públicas contundentes desmintiendo o refutando las críticas dirigidas a Ande. En lugar de eso, suele responder con frases genéricas sobre el amor, el apoyo y la importancia de la felicidad. Por ejemplo, en algunas entrevistas, cuando le preguntan directamente sobre las críticas hacia Ande, él ha respondido algo como: «Siempre la apoyaré en todo lo que haga. Lo más importante es que ella sea feliz y esté bien». Estas son palabras bonitas, por supuesto, pero no abordan directamente la naturaleza de las críticas. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿está Kerem Bürsin ocultando algo tras estas críticas? La palabra ocultar puede tener muchas connotaciones. Podría ser que esté ocultando su verdadera frustración, o quizás está ocultando una estrategia de manejo de crisis que él y Ande han acordado. O incluso, y esta es una posibilidad más oscura, podría estar ocultando un desacuerdo interno sobre cómo manejar estas situaciones, aunque esto último es pura especulación. Lo que sí parece claro es que hay un patrón. Cuando la presión mediática o las críticas hacia Ande aumentan, Kerem tiende a retirarse ligeramente del foco directo, a centrarse en sus propias cosas, a mantener un perfil bajo en lo que respecta a las controversias. No es que haya desaparecido, sino que su presencia mediática se vuelve más selectiva, más enfocada en aspectos positivos y menos en la defensa reactiva. Analicemos la naturaleza de las críticas. A menudo en el mundo de las celebridades, las críticas no se basan en hechos sólidos, sino en rumores, en envidias, o simplemente en la necesidad de atención de algunas personas. Si Kerem se detuviera a responder a cada comentario malintencionado, nunca tendría tiempo para nada más. Por lo tanto, su estrategia podría ser simplemente una forma de filtrar el ruido y centrarse en lo importante. Sin embargo, hay quienes argumentan que este silencio o esta aparente indiferencia de Kerem podría ser interpretada como una falta de apoyo incondicional. En una relación, especialmente una tan pública como la suya, se espera que las parejas se defiendan mutuamente. Y cuando uno de los miembros de la pareja está bajo fuego, la reacción del otro es observada con lupa. Si Kerem no sale en defensa de Ande de manera más contundente, algunos podrían pensar que él no está completamente alineado con ella o que en el fondo, quizás no está de acuerdo con algunas de las cosas que se critican. Pero aquí es donde debemos ser cautelosos. Juzgar las dinámicas de una relación desde afuera es siempre un ejercicio arriesgado. No conocemos todos los detalles, todas las conversaciones que Kerem y Ande tienen en privado. Quizás ellos han hablado de esto extensamente y han decidido juntos la mejor manera de manejar estas situaciones. Tal vez Ande prefiere no tener a Kerem enfrascado en discusiones públicas y prefiere manejar las críticas por su cuenta, o simplemente ignorarlas. Las noticias que impactan, como bien indica nuestro título, pueden surgir de estas situaciones. El hecho de que Kerem Bürsin parezca estar reaccionando de una manera tan particular a las críticas hacia Ande es en sí mismo una noticia. Es una señal de que algo está sucediendo en el universo de esta pareja tan admirada. No es una crisis declarada, pero tampoco es una idílica falta de problemas. Es una zona gris, llena de interpretaciones y especulaciones. Podríamos pensar que Kerem está jugando un juego peligroso. Al no responder directamente podría estar abriendo la puerta a que los rumores se intensifiquen.
La falta de una defensa pública enérgica podría ser interpretada por algunos como una debilidad o incluso como una confirmación tácita de las críticas. Sin embargo, también podría ser una jugada maestra de paciencia y estrategia. En el mundo del entretenimiento, a veces, la mejor defensa es no dar pie a la provocación. Analizando el perfil de Kerem Bürsin, lo vemos como un joven que valora su privacidad y que no le gusta verse envuelto en dramas innecesarios. Es un profesional dedicado y parece tener una relación muy cercana y de apoyo mutuo con Hande. Por lo tanto, su comportamiento actual podría ser una manifestación de su deseo de proteger no solo la imagen de Hande, sino también la propia integridad de su relación y su espacio personal. Quizás la clave está en entender que el apoyo no siempre tiene que ser público y ruidoso. A veces el apoyo más fuerte se da en privado, en conversaciones, en gestos de afecto y comprensión. Y es posible que Kerem esté ofreciendo a Hande precisamente eso. En lugar de salir a los medios a defenderla, la está apoyando en su círculo íntimo, permitiéndole a ella decidir cómo quiere abordar las críticas, si es que decide hacerlo. Otro aspecto a considerar es la presión de los fans. Los seguidores de Kerem y Hande son apasionados y protectoros. Cuando uno de ellos es atacado, los fans suelen defenderlo fervientemente. Kerem, al no reaccionar de manera contundente, podría estar intentando canalizar esa energía de sus fans hacia un apoyo más constructivo, sin alimentar directamente la controversia. En definitiva, la actitud de Kerem Bürsin ante las críticas a Hande Erçel es un tema fascinante que revela mucho sobre las complejidades de la vida en el ojo público. No hay respuestas fáciles ni definitivas. Lo que sí vemos es una figura pública que parece haber optado por una estrategia de discreción, de enfoque en lo positivo y de protección indirecta. Si esto es una forma de ocultar algo o simplemente una estrategia inteligente para navegar las aguas turbulentas del mundo del espectáculo, solo el tiempo, y quizás ellos mismos, nos lo dirán. Pero lo que es innegable es que su reacción está generando mucha conversación, y eso, en sí mismo, es una noticia impactante. Y así llegamos al final de este análisis profundo sobre Kerem Bürsin y su particular respuesta a las críticas que ha enfrentado Hande Erçel. Hemos explorado varias facetas de esta situación, desde la posible estrategia de protección hasta el impacto en su imagen pública. Queda claro que no hay una respuesta única y simple a esta compleja dinámica, pero lo que sí hemos podido observar es un patrón de comportamiento por parte de Kerem que genera intriga y debate. Su enfoque, ya sea por prudencia, estrategia o un profundo entendimiento de la dinámica mediática, ha sido el de mantener un perfil bajo en lo que respecta a las controversias públicas, concentrándose en sus propios proyectos y en la expresión más privada de su apoyo a Hande. Esperamos que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Sabemos que la vida de estas celebridades despierta mucha curiosidad, y nuestro objetivo es traerles análisis que vayan más allá de la superficie. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la estrategia de Kerem es la correcta? ¿Consideran que debería ser más vocal en su defensa? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios, porque su perspectiva es muy valiosa para nosotros y para toda nuestra comunidad. Agradecemos enormemente su tiempo y su atención. Gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado lo que han visto, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas noticias del corazón y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido exclusivo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las noticias del espectáculo.